Sí, profe. Sí, profe. Bueno, entonces buenas noches. Ya estamos, creo que todos conectados. Entonces, para la clase de hoy vamos a darle continuidad pues como a la guía de introducción que teníamos de la semana pasada. Esa guía de introducción trabajamos ciertos ejercicios. Hicimos algunos y la idea entonces es que ustedes hubiesen revisado pues como el material que teníamos aquí en plataforma para que hoy pudiésemos entonces como avanzar. Recuerdo que me salté el ejercicio número 1 de la guía de introducción, pero tenía un objetivo. Así miramos entonces, por ejemplo, aquí en plataforma, tenemos pues como la página de presentación y damos continuar, entonces ya va a entrar al módulo. Esta es la actividad que vamos a desarrollar. Vamos a terminarla. Yo les decía entonces que esta actividad, yo me salté entonces el punto número 1, hicimos el 2 y el 3. ¿Cierto? Quedó pendiente entonces el punto 1, 4 y 5. ¿Sí lo lograron hacer? Profe, sí. Nosotros sí, señor. Ok, listo. Entonces, la idea es que ahorita enseguida vamos entonces a compartir pues como los resultados que cada uno obtuvo entonces de esos ejercicios para mirar. Y del punto 1 entonces les decía, bueno, yo me lo salté porque entonces aquí hay unos conceptos claves que había que revisar y esos conceptos están aquí en plataforma. Voy a ir aquí para anterior, a módulos. Aquí están los conceptos básicos. Aquí nos explica, por ejemplo, qué es la estadística y cómo se remonta pues la estadística y lo que es el uso. Aquí nos explica entonces lo que es la aplicabilidad como tal de la estadística. Y aquí es donde están los conceptos. El concepto de población, muestras, unidades, parámetros y aquí entonces básicamente lo que es variable. Y en ese video nos explican entonces los tipos de variables, que ya entonces los vamos a mirar. ¿Sí? Bien, voy a utilizar entonces aquí una pizarra un momento para traernos entonces la guía y la empecemos entonces a desarrollar. Bueno, entonces los que hicieron este punto lograron entonces resolver el punto número 1. Este punto nos Nosotros indica. sí, profe. Sí, ok. En ese punto nos piden que identifiquemos entonces en cada uno de estos enunciados del A al D al E, identifiquemos cuál es la población, cuál es la variable y luego decir cuál es la variable, entonces verificar si la variable es cualitativa o es cuantitativa. En este caso de que sea cuantitativa, entonces decir si es discreta o es continua. Entonces, no quiero empezar aquí, sino que quiero empezar entonces en plataforma. O sea, quería mirar es qué nos pedía entonces en la pregunta para que entonces en plataforma revisemos como las definiciones que tenemos aquí. Entonces, primero vamos a ver entonces esos dos conceptos de lo que es la parte de población. En estadística, encontramos dos tipos de estadística, ¿sí? Una que es la estadística descriptiva. En resumidas cuentas, de forma, de a grosso modo, podemos decir que uno aquí recolecta, organiza, resume y analiza información. ¿Sí? Y lo que uno busca entonces en ese análisis o en esa descripción, busca entonces destacar aspectos característicos de un grupo poblacional. ¿Sí? Hay otra estadística que llaman la estadística inferencial. Entonces, valga aquí la redundancia, lo que uno hace son inferencias estadísticas. Este es desde el método inductivo y este es desde el método deductivo. La estadística descriptiva, entonces, se apoya mucho en la parte de lo que es la probabilidad, la estadística probabilística. Bien. Siempre para uno hacer este tipo de análisis, uno tiene que verificar dónde
está uno haciendo como ese análisis sobre qué contexto. Y ese contexto es lo que determinaría entonces la población. Es la población, entonces se entiende como el conjunto de elementos a los que uno quiere estudiar. Supongamos que si queremos hacer un análisis del comportamiento de las personas, lo que está ahorita de moda, sintomatología por el virus, el SARS-19, entonces uno tiene que buscar, son a personas que les haya dado el virus, ¿cierto? Que han contraído pues el virus. No podemos entonces nosotros ir a preguntárselo a una población que no haya tenido enfermedad. ¿Sí? Otro ejemplo en esta situación, supongamos que queremos analizar, por ejemplo, es el consumo de drogas, ¿sí? Y entonces vamos a los conventos a preguntarles qué efectos tiene el consumo de drogas y cómo. Entonces, las personas que están en los conventos, de pronto, podríamos pensarlo así de esa manera, están exentas o están libres de pronto del consumo de drogas. Posiblemente, pues, ¿cierto? O sea, no son la población de pronto que uno le esperaría que le diera buena información. Entonces, uno tiene que definir a quién le va a hacer entonces, o a quién va a hacer ese análisis. Y eso se llama entonces población. Todo ese conjunto en términos generales. Entonces, hablemos, por ejemplo, del consumo de droga. Listo. Entonces, si queremos hablar del consumo de droga, entonces uno pensaría, bueno, queremos analizar a todas las personas que son consumidoras. Pero cuando hablamos de consumo de drogas, ¿qué drogas? ¿Cierto? ¿Qué drogas? Bueno, sustancias psicotrópicas como la marihuana, por ejemplo. Listo. Entonces, miren, ya allí descartamos entonces los que consumen éxtasis, consumen crack, opio, anfetaminas. Pues simplemente entonces nos delimitamos a los que consumen marihuana. ¿Sí? Eso como para analizar la situación de lo que es la marihuana medicinal, por ejemplo. Listo. Entonces ahora, de esos que consumen droga, de lo que consumen es marihuana, analicemos entonces las personas que, porque si queremos para la de medicina, es dentro de ellos buscar los que tienen alguna patología. ¿Sí? Los que tienen una patología. Entonces, eso nos reduce más nuestro margen de acción o nos especifica más nuestra población. Entonces ya tenemos tres condiciones. Primera, que sean consumidores, pero consumidores entonces de marihuana, pero que sufran una patología, ¿cierto? Para luego entonces empezar a preguntarles si es que al consumir esta sustancia, los síntomas que sienten por esa patología se reducen o no se reducen o sienten cierto alivio o es simplemente una situación de placebo, por así decirlo. Pues ya definimos, ¿eh? Pero igual, hay personas que consumen este tipo de sustancias y tienen patologías y hay personas, por ejemplo, de muy poca edad, 10, 12 años, 15 años, como hay personas de 70, 60 años. Entonces, bueno, ¿será que los síntomas y de pronto la absorción de la sustancia o la, a ver cómo diríamos, cómo es la palabra, lo que ellos sienten al consumir esas drogas será lo mismo para una persona de 10 años, de 15 años, que para una persona de 60 años, de 70 años o de 40. Entonces uno dice, bueno, no, quiero entonces delimitar un poco más mi población. Entonces yo la voy a aplicar entonces en poblaciones que estén entre los 18 y los 30 años. Entonces ya esa población se reduce mucho. Pero esa población, me pregunto yo después, ¿dónde está ubicada? Bueno, como la cuestión es que esto se quiere legalizar o se está hablando entonces de esa medicina alternativa por el consumo de drogas, es en Colombia, entonces ya, bueno, vamos a hablar de todas las personas que tengan estas consideraciones o que cumplan estas características, pero que vivan en Colombia. ¿Y cuántas personas entran allí? ¿Qué número de colombianos entraría allí? ¿Ya? Entonces, difícil un poquito como de cuantificar, a pesar de que hemos intentado delimitar nosotros nuestra población. Entonces, cuando ya se hace de pronto difícil de cuantificarlo, entonces uno ya tenemos que identificar la población, pero dentro de esa población entonces uno escoge un subconjunto. Y ese subconjunto poblacional es lo que uno llamaría entonces muestra. Por ejemplo, el hecho de definir que lo vamos a hacer entre personas de 18 a 30 años, hacen parte, eso sería un subconjunto de la población de todos aquellos que consumen sustancia
que es marihuana y que sufren una patología, ¿cierto? Ya ahí hemos empezado a hacer unas subdivisiones. Entonces, cuando uno empieza a generar esas subdivisiones y luego genera pues como la población específica, pero esa población aún se hace muy grande, entonces uno puede tomar un subconjunto o una muestra de esa población y aplicar entonces ese análisis. ¿Sí? Cuando hacemos eso, entonces, aquí hablamos de la muestra. El resultado que uno tome de esta muestra o los análisis que uno haga de esta muestra, uno los asume, los generaliza para la población. ¿Sí? Uno los generaliza para la población. Entonces, para la toma de muestra hay unas técnicas, ¿sí? Muestras probabilísticas, muestras no probabilísticas, es que le determinan a uno de pronto que la cantidad de personas que conforman este subconjunto o de elementos que conforman este subconjunto realmente sí sea representativo. Y entonces uno ahí también determinaría unos margen de error. ¿Sí? O sea, el margen de error es que, y margen como de certeza. Entonces para decir, bueno, que realmente lo que uno dice aquí sí tiene validez. ¿Sí? La idea es que ese margen de error no se supere en el 10%. Si superan el 10%, entonces uno dice, ya no, ese es un margen de error muy amplio, entonces ya hay mucha ambigüedad en la información y entonces no habría pues como certeza de ello. Bien, entonces por ejemplo, supongamos que Deider es una de estas personas, tiene 20 años, consume sustancias psicotrópicas, dentro de ella la que consume entonces es marihuana, pero Deider entonces sufre de dolores articulares. ¿Cierto? Entonces Deider, como cumple nuestras consideraciones, está dentro de la población, está dentro de nuestra muestra que hemos escogido, el Deider es una unidad estadística. Es la información que genere Deider a través de nuestro estudio, de nuestra encuesta, se convertirá entonces en esto. ¿Sí? O sea, ese análisis que nosotros hacemos aquí, ese es a partir de unidades estadísticas, a cada uno de los elementos que hacen parte de esa población. ¿Sí? Ahora, los parámetros son aquellas medidas que nosotros hacemos en la población. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, le podemos preguntar a Deider una pregunta y es que ¿cada cuánto consume esta sustancia? Entonces Deider dice, bueno, no, yo la consumo Yo no consumo nada. No, no, sí, es un ejemplo, por eso dije, es un ejemplo. O sea que lo que consume es agüita, hermano. Oh, entonces, dijimos entonces que Deider consume, por ejemplo, todos los días, una vez al día. Entonces, ya eso es un parámetro, eso es una medida. Hicimos una pregunta y obtuvimos una respuesta. ¿Sí? Listo. Bien, entonces uno ahí establece los estadísticos o histográficos, que son las medidas que resumen cuantitativas. Entonces ya uno dice, bueno, de cada una de estas unidades encontramos entonces que Daniela también lo hace, que Deide también lo hace, que Jaime también lo hace, que Manuel también lo hace. Y entonces le preguntamos, entonces Manuel dice, sí, yo también consumo una vez al día. Jaime dice, no, es que a mí los dolores son más fuertes, por ejemplo, por artrosis, y entonces yo la consumo son 2 veces al día. Entonces ya tenemos otro dato aquí. ¿Sí? Listo. Pero esos datos que nosotros recolectamos se convierten entonces en variables. Entonces, por ejemplo, una vez al día, 2 veces al día, 3 veces, ya, eso es la variable. O sea, lo que nosotros preguntamos, en este caso nosotros preguntamos sobre cuántas veces consumen al día. Entonces es 1, 2, 3 veces. Entonces, como ese dato cambia, esa información cambia, entonces por eso a este se le determina que es variable. Básicamente, podemos decir, es como que lo que uno quiere consultar, la pregunta que uno hace, eso convertiría en, eso es lo que uno sería entonces la variable. Ese parámetro o esa característica que queremos analizar de esa población sería esa la variable. Pero esa variable puede entonces expresarse de diferentes formas. Entonces, la pregunta puede ser, ¿usted consume? ¿Con qué frecuencia usted consume sustancia? Entonces, se dice siempre, casi siempre, algunas veces, nunca. ¿Cierto? Entonces, miren que ahí la expresión fue con letras, ¿sí? Con palabras y cualidades. O usted dice, entonces, ¿cuántas veces consume sustancia al día? Entonces dice, bueno, 1, 2, 3, 4 veces. Entonces mire que ahí la respuesta fue entonces, o el dato que nos va a resultar es un número, es cuantificable.
Entonces, por eso hablamos de dos tipos de variables. Variables cualitativas y variables cuantitativas. Las cualitativas, entonces, nos hablan de cualidades. ¿Sí? Aquí entonces nos habla de cualidades. Las cualidades, entonces, se expresan es en palabras. En cambio, que las que se expresan de forma numérica, de forma de cantidades que se pueden cuantificar, que se pueden contar, que son las variables cuantitativas. Ahora, las variables cualitativas tienen dos formas, o se presentan de dos formas. Unas que son nominales y las otras que son ordinales. ¿Cómo así nominales? Es que simplemente expresan un nombre, expresan la cualidad, ¿sí? Estas ordinales también expresan la cualidad, pero tienen un orden o se puede hacer una jerarquía dentro de ellas. Entonces, por ejemplo, si una cualidad que queremos analizar es, luego que consume sustancia, el color de sus ojos cambia, sí, no, ¿cierto? Eso es una cualidad. Ahí no hay un orden entre sí y no. O de qué color son sus ojos, entonces se puede decir que mis ojos son rojos, son verdes, son azules, son negros, son cafés. Eso está nombrando simplemente. ¿Sí? Y los colores no tienen orden. Pero si decimos, por ejemplo, vuelvo a repetir la pregunta, de que, ¿con qué frecuencia consume? Yo consumo siempre, casi siempre, algunas veces, nunca. Entonces, son cualidades, ¿cierto? Que son palabras, son cualidades, pero esas cualidades se pueden organizar de forma jerárquica, ¿sí? De forma descendente o de forma ascendente. ¿Sí? Bien. Las variables cuantitativas, entonces se pueden expresar, hemos dicho que entonces si es una cosa que cuantifican, que se pueden expresar entonces de forma numérica. Pero esos números se pueden expresar de tipos discretos o de tipos continuos. ¿Sí? Cuando una cantidad es discreta, básicamente cuando es un número entero. ¿Sí? ¿Cuántos años tiene usted, Daider? Por ejemplo. 23. ¿Cuánto? 23. Bueno, supongamos entonces que dijo 23, ¿cierto? No le escuché como bien, se escuchó, se cortado un poco. Bueno, entonces 23 años. Miren que Daider dice 23 años, pero Daider, ¿usted en qué mes nació? Sí. ¿En qué mes nació? No, en el junio. Listo, entonces miren que dice que fue en junio, ¿cierto? Pero ya estamos en agosto, o sea que él no tiene 23 años exacto, tiene 23 años, 2 meses y 5 días, por ejemplo, porque nació fue el 22, ¿cierto? Pero uno, la edad no la expresa de esa manera. Uno dice es los años enteros, 23 años, ¿cierto? Que como lo expresamos de una cantidad entera, eso sería entonces una variable discreta. Pero, por ejemplo, Manuela, buenas noches. Buenas noches. ¿Tu estatura? ¿Me dice por favor tu estatura cuánto es? 1,60. Exacto, 1,60. Listo, si miramos esa estatura 1,60, Jaime, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿qué más? ¿Cómo me le ha ido? Bien. ¿Su estatura cuánto es? ¿Señor? ¿Su estatura cuál es? ¿Estatura? Estatura, sí. Profe, no le... 67. 1,67. Listo, entonces 1,64, 1,67, ¿sí? Y mi estatura, por ejemplo, son 184 centímetros. Estamos hablando todos tres de estatura, ¿cierto? 1,64, 1,67 y yo dije que eran 187 centímetros. ¿Qué diferencia hay en esas medidas? ¿Todas son iguales? ¿O hay alguna diferencia allí? Profe, en la medida mía y en la de Jaime. Incluida la mía, sí. O sea, aparte de las cantidades, que es 1,64, 1,67, pero mi estatura es 184 centímetros.
¿Qué diferencia podemos encontrar en esas medidas? Que son diferentes. Sí, No, claro, claro, son diferentes las medidas. Yo voy a colocar aquí los valores. Tenemos, por ejemplo, 1,60. ¿Cómo escribo yo ese 1,64? Tendría entonces que escribir 1,64, ¿cierto? 64. La de Jaime Ajá. es 1,67, pero mi estatura es 184 centímetros. O 184. No, es 1,84. Profe, 1,84. María, profe, lo que yo veo pues que son continuas, que va una pues seguida de la otra, ¿no? ¿cuáles? ¿Todas tres? Sí, por ejemplo, primero va 1,64 y después sigue la siguiente, o sea, la 67, pero son continuas sucesivamente. Bueno, sí, casualmente van pues como en orden, ¿cierto? Casualmente van en orden. Pero yo dije aquí, por ejemplo, 1,84 centímetros y Deider me dice, no, no lo escriba así, escríbalo como 1,84. ¿Y por qué lo tengo que escribir como 1,84? Deider, ¿por qué me... Porque todos los datos deben de estar escritos en el mismo estándar para poder tener pues digamos que para poder tener, digamos, hacer el cálculo de las variables, los rangos y todo eso. Todo tiene que ser un mismo lineamiento. Listo. Entonces, ¿y estas entonces qué estándar tendrían? ¿Qué lineamientos tendrían esas dos? Porque yo digo aquí que estas son 1,87, 1,84 centímetros. Pues eso está estandarizado, los centímetros se saben, ¿cierto? Y existen. Por eso es que usted tiene que convertir todo a una misma unidad de medida, porque usted no puede ¿Y cuál es la unidad comparar de medida aquí de esta? ese es centímetros. 1,64 m. Ah, estos son Metro, metros, metro, ¿cierto? metro, Exacto. metro, metro, Estos de acá arriba metro, son metro. metros. Porque usted no puede comparar, digamos que segundo con horas, todo tiene que ser un mismo. Claro que sí, exacto. Entonces, aquí es donde quiero llegar. Uno, sí. Cuando estemos trabajando entonces con unidades de medida, todas tienen que estar dentro de la misma patrón, ¿cierto? Porque aquí Manuela y Jaime, por ejemplo, me lo expresaron fue en metros. Aquí es 1,64 metros o 1,67 metros, pero yo la quise expresar fue en centímetros. Pero si lo expreso en centímetros aquí, ¿sí? Entonces, en términos de la variable, esa variable sería continua o discreta. Este Es es discreta. 184. Discreta. Sería discreto, ¿cierto? Porque es un número entero. Pero esta variable, esta 1,64 y 1,67, sería entonces continuo. ¿Y por qué sería continuo? Porque tenemos una cantidad que está en decimal, ¿cierto? Porque podríamos entonces decir que esta estatura está entre 1 metro y 2 metros, que son las unidades enteras, ¿cierto? Entonces, entre 1 metro y 2 metros tenemos el 1,64. ¿Sí? Igual pasa entonces con el 1,67. Está entre 2 unidades enteras. ¿Sí? Entonces, eso es lo que queríamos hablar es con este ejemplo. ¿Sí? Que si expresamos entonces básicamente en términos así más matemáticos, que si lo expresamos entonces en términos decimales, hablamos entonces de que la variable es cuantitativa, continua. Pero si lo expresamos en un valor entero, entonces es una variable cuantitativa discreta. Que eso es lo que nos muestra aquí entonces esta presentación pues, del video. La idea es que ustedes entonces escuchen el video, lo vean, porque ahí lo explican pues. ¿Cierto? Pero lo que vamos a encontrar entonces es eso. Se llaman discreta entonces cuando trabajamos con números enteros, cantidades enteras. Continuas cuando se trabaja entonces con cantidades fraccionarias o decimales. ¿Sí? Eso es básicamente pues como lo que tenemos de tipos de variables. Dos tipos de variables, cualitativa, cuantitativa. Las cualitativas pueden ser nominales u ordinales. Las continuas serían discretas o continuas. Recordemos que nominales simplemente nombran, mencionan, se expresan la cualidad. Pero las ordinales
expresan esa cualidad, pero eso se puede jerarquizar, se puede tener entonces un orden. ¿Sí? Eso es lo que nos muestra allí. Y las discretas, números enteros, las continuas, números decimales. Listo. Ahora sí volvamos entonces aquí a esta parte. Vamos entonces ahora sí a hacer entonces el punto número 1. ¿Sí? Vamos a hacer el punto número 1 para que entonces empecemos pues como con... Ustedes ya algunos de pronto lo hicieron. Entonces me van a ayudar. Entonces el punto número 1 dice, di en cada caso, o indicar, porque este di es muy raro, indicar en cada caso cuál es la población, cuál es la variable que se quiere estudiar, especifica si es una variable cualitativa o una variable cuantitativa. Y hay que determinar, en el último caso, si es cuantitativa, si es discreta o es continua. Primera situación que nos plantean. El tiempo dedicado a las tareas domésticas por los hombres y las mujeres que trabajan fuera del hogar. ¿Cuál es la población y cuál es la variable? No les entendí, que me hablaron todos al tiempo. Profe, Sí. la población son las tareas domésticas. Ay, se me acabó el tiempo. Las mujeres y los hombres. Y la variable es cuantitativa continua. ¿No? Listo, población, y vamos a jugar aquí entonces. Ajá. Pero ahí no es, o sea, yo opino que la población son los hombres y las mujeres, que la muestra son los hombres y las mujeres que trabajan fuera del hogar, y la variable es el tiempo dedicado a las tareas a las tareas domésticas. Eso. Entonces mira que aquí ya dice que ¿cuál es la población? ¿Cierto? Entonces dice, de ellas dice que simplemente son los hombres y las mujeres. ¿Cierto? Pero si hablamos de hombres y mujeres, entonces ahí cabe todos los hombres del mundo, todas las mujeres del mundo. Entonces por eso María dice que no son todos los hombres y todas las mujeres, son los hombres y mujeres que trabajan fuera del hogar. Fuera del hogar. ¿Cierto? Entonces ya mira más. Que la población, la estoy colocando entonces aquí, la voy a subrayar, es esta. Hombres y mujeres que trabajan fuera del hogar. ¿Cierto? Esa es la población. Pues poner aquí la convención para no tener que quitar la palabra. Y la variable, entonces ya planteaban que es el tiempo dedicado a las tareas domésticas. Claro, la variante aquí es el tiempo dedicado, ¿sí? Para hacer esa función. Ahora sí, ¿qué tipo de variable es esa? Entonces, ¿es cuantitativa o cualitativa? Cualitativa. El tiempo dedicado. Cuantitativa. Cuantitativa, ¿cierto? Porque eso es cantidad, horas. Si se dedica, por ejemplo, 10 minutos, 20 minutos, 1 hora, media hora. Listo. Ahora, ¿eso es continuo o discreto? Continua. Depende ¿De quién? de la respuesta. No, pero tenemos que definirnos cuál sería ante la posible respuesta. Por eso porque depende que usted cómo lo esté tomando las medidas. Porque ¿Por qué? a usted le puede responder 1 hora y media o 45 minutos y así. Eso, pero entonces usted le puede preguntar, bueno, Luis, en términos de hora, hablemos de hora, no minutos. Profe, ¿Sí, María? lo que pasa es que es cuantitativa continua porque, o sea, yo voy a decir, me dedico, digamos, el tiempo, 1 hora, exacto, o sea, no voy a decir 1 hora, 25 minutos con tantos segundos. Pero puedo decir, por ejemplo, se vuelve continua porque yo podría decirte, por ejemplo, no, yo me dedico es 1 hora y media. Hablemos todos en términos de horas simplemente, ¿cierto? Pero yo me demoro 90 minutos. Ah, no, pero yo no puedo colocar 90 minutos, entonces voy a colocar ¿qué? Hora y media. Y esa hora y media se expresaría entonces en decimales, ¿cierto? Entonces por eso es una variable cuantitativa continua. ¿Sí?
O sea, básicamente, el tiempo siempre va a ser una variable cuantitativa continua. ¿Sí? Para esta situación. Entonces ya sabemos entonces, en este caso la población, entonces son todos los hombres y las mujeres, pero que trabajan fuera del hogar. La variable, entonces, es el tiempo dedicado, el tiempo. ¿Y qué tipo de variable es? Cuantitativa continua. Ahora, el segundo caso. ¿Preguntas hasta allí? Voy como muy rápido. ¿Preguntas? ¿Tienen alguna duda hasta allí? Listo. Bueno, continuamos. Entonces dice, la B. Estudios que quieren hacer hacer las alumnas y los alumnos de un centro escolar al terminar la educación secundaria obligatoria. O sea, las carreras, básicamente aquí como la carrera universitaria que quieren hacer los estudiantes al terminar el bachillerato. ¿Cuál es la población? ¿Cuál es la variable? ¿Sí? Los escucho. ¿Cuál es la población? ¿Cuál es la variable? La población serían los estudiantes de último grado, ¿no? Exacto. Entonces serían aquí las alumnas y los alumnos de ese centro escolar, ¿cierto? ¿Pero cuál? Al terminar la educación secundaria obligatoria. Esa es toda la población, porque si digo yo, apenas los alumnos del centro escolar, entonces me incluye hasta los de preescolar. ¿Cierto? Y aquí no me están hablando de preescolar, me dicen solamente los que están por terminar. Muy bien. Y ahora, ¿cuál es la variable? Los estudios. Los estudios que quieren hacer. O en términos de estas palabras, las carreras, ¿cierto? ¿Y esa qué tipo de variable es? ¿Cualitativa o cuantitativa? Cualitativa. Cualitativa. Exacto. Cualitativa. Y si les pregunto, dentro de la cualitativa, ¿qué variable sería? ¿Nominal u ordinal? Nominal. ¿Por qué nominal? Porque, digamos, porque solamente se va a decir el nombre de la carrera apenas. No se va a especificar más nada, solamente el nombre de la carrera. Claro, y eso no generaría un orden, ¿cierto? O sea, estudiar medicina, estudiar derecho, estudiar ingeniería, estudiar secretariado, eso no tiene ningún orden. O sea, ¿cuál va primero? ¿Cuál es más importante de cuál? No, eso no tiene importancia, eso no se puede jerarquizar, ¿sí? No tiene orden. Entonces, por eso sería simplemente nominal. Listo. Ahora dice, C. Intención de voto en unas elecciones autonómicas. Básicamente hablamos de la intención de voto por unos votantes. ¿Cuál es la población? ¿Cuál es la variable? Allí en ese caso, ¿cuál sería la población? Las elecciones autonómicas. Las elecciones autonómicas sería la población. Pero las elecciones autonómicas, supongamos que son las elecciones autonómicas para presidencia. Entonces, hay unas solas elecciones. En el 2023 hay unas solas elecciones para presidencia. De la población sería entonces una sola. ¿Qué podemos decir ahí de esa población? ¿O si hay o no hay población? Falta información. Faltaría información. No, está ahí, no está explícita, pero sí hay población. En este caso, por ejemplo, la población. La intención de voto, profe. La intención de voto. Bueno, ahí no se especifica la población. Realmente no se especifica, no está dentro de ella. Entonces, ¿cuál sería la variable? La intención de voto. Exacto, la variable es la intención de voto. Entonces, la población
hay que especificarla entonces nosotros por aparte, ¿sí? Por ejemplo, en Colombia, ¿quiénes votan? Los que tengan cédula. Todos los que tengan cédula votan, entonces los militares votan, porque son más de 18 años. No, pero Tienen cédula. hay algunos que no votan. Son los que inscriben a cédula también. Los que inscriben la cédula, ¿cierto? Es porque puede ser que usted tenga la cédula, pero usted no la tiene inscrita. Entonces no puede votar. Entonces la población, aquí te llamaríamos en términos generales los electores, Ujú. ¿sí? O en otras palabras, por ejemplo, los votantes, ¿sí? Por ejemplo, nosotros los colombianos somos alrededor de ¿cuántos? 44 millones, ¿cierto? Creo que sí, más o menos, está por medio de 44 millones. Pero ese 44 millones, los votantes, somos alrededor apenas de, creo que son 8 millones, ¿sí? Entonces, mire, a pesar de que toda la población, ¿cierto? Todos somos colombianos y tenemos derecho a votar, sí, pero los que realmente somos votantes son los que tenemos la cédula inscrita, bueno, tenemos 18 años, tenemos cédula y la cédula está inscrita, y que no tenemos ninguna inhabilidad, porque puede ser que la tengamos inscrita, pero si somos militares, no podemos votar, ¿cierto? Entonces ya hay una falla allí. Entonces, una exclusión. Bien. Ahora sí, la variable, entonces ya habíamos dicho que la variable es la intención de voto, ¿sí? Esa intención sería la variable. O sea, yo voto por el candidato A, por el candidato B, por el candidato C. Y ese tipo de variable es una variable que es cualitativa o cuantitativa. La variable aquí sería ¿cuál? Cualitativa. Exacto. Cualitativa. Una variable cualitativa. Eso es. Listo. La que sigue. ¿Allí preguntas? Recuerden que tenemos alguna pregunta por hacer. Tranquilos, con confianza. La que sigue entonces dice, sí, Deider. ¿Cuál es la otra división de la cualitativa? Se divide en nominal y ¿cuál más? Y La ordinal. cualitativa. Exacto. Esa sería entonces nominal u ordinal. Podría ser ordinal, ¿no? ¿Qué dicen los demás? ¿Sería nominal u ordinal? Nominal. ¿Por qué nominal, María? Estás contradiciendo a Deider. O Joelis, no sé quién estará hablando porque están las dos niñas allá conectadas. ¿Por qué nominal? Efectivamente sí es nominal. Dime María, sí. No, pero Efectivamente sí es nominal, ¿cierto? Sí. ¿Por qué es nominal? Porque usted está diciendo que va a votar por el candidato X, Y, Z o sea, el candidato cualquiera. Eso no tiene ningún orden. O sea, los candidatos, es verdad que están organizados ellos en el tarjetón, pero para la ubicación. Pero eso no quiere decir que este sea el primer candidato, que este sea el segundo y que este sea el tercero, pues por el cual, como en orden en que usted tenga que realmente como para decidir, ¿no? Sí, eso simplemente es nominal. Profe, Porque, sí, Manuela. o sea que cuando se dice que algo es ordinal es porque ya es explícito. O sea, ya no como aquí que usted está diciendo que nominal es cuando uno escoge cualquiera, por ejemplo, cualquier candidato, o ahorita lo que decía de los estudios también, sino que no tengo muy bien, o sea, no tengo claro bien la parte ordinal. Ah, listo. Una carrera atlética. Vamos en una competencia, una carrera atlética, y se llega en el primer puesto. Yo llego en el segundo, Deider en el tercero, María en el cuarto, Yulisa en el quinto. Entonces, mire que cómo estamos ubicando los cuartos. Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto. No estoy utilizando de pronto números, pero números cardinales, sino números ordinales, porque estoy dando un orden, ¿cierto? Ah, listo. Entonces sería primero, segundo, tercero, cuarto, quinto. Entonces, estoy usando palabras,
pero esas palabras me dan una jerarquía, como un orden. La otra listo. forma, por ejemplo, de ver ordinalidad o ver orden, por ejemplo, es cuando uno habla de categorías de siempre, casi siempre, algunas veces, poco, nunca. ¿Cierto? Eso Sí. genera también un orden interno. Listo, profe. Con gusto. Listo. Ahora la D. Dice, horas que dedican a ver televisión los niños, los estudiantes de la enseñanza secundaria obligatoria en España. Allí. Horas que dedican a ver televisión los estudiantes de la enseñanza secundaria obligatoria en España. Población variable. La variable es las horas que dedican, ¿no? La población Exacto. son los Entonces, los miren la variable. estudiantes de la enseñanza secundaria obligatoria en España. Es correcto. Muy bien, te voy a colocar este test. Variable, ¿cierto? Es las horas que se dedican. La población, entonces, son los estudiantes de la enseñanza obligatoria secundaria en España, porque no lo dicen en otros países, sino apenas es en España, ¿cierto? Listo. ¿Y qué tipo de variable es esta? ¿Cualitativa o cuantitativa? Horas. Cuantitativa. Ahora, entonces, Cuantitativa. cuantitativas ¿qué? ¿Continuas o discretas? Continua. Igual que la Continuas. primera. Claro, porque es tiempo, ¿cierto? Listo. Y este acá, ahora, el último enunciado. Número de aparatos de radio que hay en los hogares españoles. ¿Cuál es la población? Los hogares españoles. Los hogares españoles. ¿Sí? ¿Y cuál es la variable? Número La de cantidad. aparatos. La cantidad de aparatos, el número de aparatos en este caso. Muy bien. Listo. ¿Y esa es una variable cualitativa o cuantitativa? Esa es cuantitativa, ¿no? Correcto. Cuantitativa, profe. ¿Continua o discreta? Discreta. Muy bien, ¿cierto? Es discreta, porque nosotros decimos tenemos un aparato de radio, tenemos dos, tenemos tres. Pues uno acá de pronto se utiliza expresiones como tenemos un pedazo de aparato, pues, pero uso un pedazo es un aparato. Pues, no está a medias, no está, aunque puede que sea a medias, pero es un aparato, un electrodoméstico. ¿Cierto? Esa sería una variable cuantitativa discreta. Muy bien, entonces eso es lo que nos tocaba entonces. O sea que, Sí, Daider. o sea que la diferencia entre continua y discreta es que la continua se toma como con decimales, ¿ok? Básicamente, exacto. Porque dice ahí la definición de cuantitativas continuas es que está entre dos valores enteros. Pues, las expresiones que están entre dos valores enteros son decimales. ¿Sí? Eso es. Listo. Entonces le he dicho, entonces el punto 2.3 lo hicimos ya la sesión anterior. Nos queda entonces pendiente pues este punto. ¿Sí? Este punto entonces dice lo siguiente, el numeral 4. Dice es que estos son los resultados de una encuesta realizada en una comunidad autónoma sobre la actuación de su presidente. Entonces tenemos el gráfico, entonces hablan de muy bueno, bueno, regular, malo, muy malo. NC, no sabe, no contesta. ¿Sí? Esta variable que tenemos aquí es una variable cualitativa o cuantitativa. Esta variable en esta pregunta. Son cualitativas. Cualitativas. Nominales u ordinales.
ordinales. Claro, ¿cierto? Porque tenemos aquí un orden, ¿sí? Como el grado de aceptación, de mayor grado de aceptación al menor grado de aceptación. Sería pues así como de la actuación de ese presidente. Listo, entonces nos dicen, con los datos del gráfico, hago una tabla de frecuencias y un diagrama de barras verticales. Y luego dice, cree que dan la misma impresión. Bueno, yo tengo aquí por acá un Excel. Voy a crear una hojita. Aquí. Voy a tener aquí para aquí. Y voy a entonces a hacer la tablita, aquí rapidito. Entonces dice, muy buena, buena, regular, mala, muy mala, NS, NC. No sabe, no responde. Y nos decía el gráfico allá que serán 12, 40, 27, 13, 6 y 2. Listo. Y con este, estamos trabajando pues aquí de esto, entonces nos facilita generar un gráfico. Voy entonces a insertar un gráfico de barras verticales. Y aquí tengo entonces el gráfico. ¿Sí? Le voy a colocar los valores para que tenga entonces así. Para que podamos entonces compararlo con respecto al que tenemos acá. Ahora sí, le voy a pegar entonces aquí al lado. Entonces, ahora sí tenemos ya. Bueno, con el dato, entonces tenemos ya la tabla que le hicimos allá y tenemos entonces ahora sí el gráfico vertical. Vamos a responder entonces la pregunta que nos plantea aquí. ¿Creen que dan la misma impresión? ¿Son los mismos datos? ¿Creen que dan la misma impresión? No, ¿Por qué no? porque algunos dicen que su gestión es buena y otros dicen que es mala. Pero el Pero son los profesor mismos no está datos. diciendo son lo que, pues como tal, o sea, yo digo que sí es igual, porque obviamente son los mismos datos, solo que una es vertical y la otra horizontal. Ok. ¿Alguien más dice? Profe, en el cuadro, O sea, usted dice que dan la misma impresión es entre las dos imágenes, los dos gráficos. Exacto, los dos gráficos. En términos, por ejemplo, de que como cuál es más comprensible. el diagrama de barra. O sea, sí, el diagrama de barra que se llama. Sí, así, diagrama de barras. Bueno, es más completo. Al yo analizarlos entre ambos, pues yo voy a entender más este diagrama de barra. Eso es lo que yo... Ujú. Sí, porque es que vea que, por ejemplo, entre muy mala, que tiene 6 y no sabe, no responde, que tiene 2, prácticamente es como si llegara al 6. Exacto. Eso es lo que te antes que nos diéramos cuenta aquí. Por ejemplo, si trazamos esta línea aquí así, entonces esta franja que nos queda aquí, parece entonces que eso fuera, representara pues 4, ¿cierto? Que es la diferencia entre 2 y 6, si comparamos los datos. Ahora, si esta misma línea la extrapolamos entonces acá, miren, entre muy buena y muy mala, ¿cierto? El 6 llega hasta aquí y el 12 llega aquí, entonces la diferencia entre la gráfica de 6 y 12 es solamente esta franjita que tenemos aquí. ¿Sí? Así se ve pues acá. Entiendo que aquí en este gráfico, bueno, de pronto porque las barras están, los rangos están muy amplios. Pero este gráfico lo pudimos entonces haber ampliado un poquitico, es que el rango lo pone siempre muy grande. Aquí lo coloca de 5 en 5 porque tenemos un 40 acá. Pero se puede identificar más, por ejemplo, la diferencia entre lo que es el 6 y lo que es el 12. Así comparamos las líneas, lo que es que yo aquí no tengo pues como pulso para esto. Miren que aquí está 5, entonces el 6 daría por acá. Realmente si nos da entonces es como la mitad de la gráfica, ¿cierto? Este 6 que tenemos aquí. ¿Sí? Lo otro, por ejemplo, es la diferencia entre 27 y 40. Pues aquí se ve más la diferencia, se comprende más. O la diferencia entre 12 y 40. ¿Sí?
Entonces, ese gráfico inicial que nos plantean acá, en ese que estoy borrando todas las líneas, sí, se puede que de pronto sea bonito como se ve y todo eso, pero podría generar confusión. ¿Sí? Se podría generar confusión porque entonces las personas, por ejemplo, no van a notar la curva, pues que este 12 generó pues una curva aquí bastante grande con respecto a la curva que tiene entonces ese 6 que está acá. ¿Sí? Entonces sería pues como posiblemente pues como eso, ¿cierto? Aún, si midiésemos por ejemplo esta línea, si yo trazo esta línea negra aquí, esta línea que estoy trazando aquí, tendría que ser exactamente la mitad de acá. O sea, si yo la cogería y la mediría, aquí tendría que ser la mitad para que ese realmente me corresponda entonces a 12. Pero da la impresión de que aquí es esta línea 6, si la coloco acá, no, o sea, el 12 da más, ¿cierto? Así hacemos, por ejemplo, como la extrapolación al concepto, a las pistas de, no quiero borrar, a las pistas de atletismo. Atletismo. Recuerden que entonces en las pistas de atletismo nos pasa eso, o sea, si miramos, hay unos que van por dentro, unos que van por fuera, entonces no, pero cuando están en la posición de salida, ¿sí? La posición de salida entonces va así en línea. Aquí está un corredor, aquí está otro y aquí está otro. Entonces dice, no, este tiene más ventaja. No, es que este va por fuera de la curva, ¿cierto? Y este va por dentro de la curva. Pero aquí las curvas sí son Que por totalmente eso diferentes. por eso que, por eso que el punto de partida es diferente para todos. Exacto, claro que sí. En cambio que aquí el punto de partida es el mismo para todos. Entonces eso también genera más confusión. ¿Sí? Eso es. Entonces no da la misma impresión. No la No, da. no daría la misma impresión. Por lo que usted estaba diciendo, por ejemplo, entre 2 y 6 pareciese que apenas la diferencia fuera de esta margen tan pequeñito, no hay tanta diferencia. Pero si miramos acá la diferencia entre 2 y 6, a ver si hay, es el triple. De 2 con respecto a 6 es el triple. Pero aquí eso no se ve que eso sea el triple. ¿Sí? Ahora, entre 6 y 12, el 12 es el doble de 6. Pero aquí entonces entre este 6 que está aquí y este 12 que está acá, que estoy tocando la X, ahí sí no se ve tanto la diferencia. No se ve tanto de que el 12 sea realmente el doble de 6, puede que de pronto sea más. ¿Sí? Esa franja que está dibujada aquí sea más que eso. Eso es como de pronto el por qué de pronto no dan la misma impresión. ¿Sí? Listo. Entonces, cuando uno hace los gráficos, la idea es que esos gráficos sean lo más comprensible posible. O sea, que si cualquier persona que aunque no sepa de estadística vea el gráfico, logre entender lo que nosotros le queremos decir allí. ¿Sí? Eso es lo que hay que tener en cuenta. Entonces, siempre que tengamos que hacer gráficos, hay que mirar entonces qué tipo de gráfico también se va a utilizar. Porque no todos los gráficos se aplican para todos los tipos de variables. ¿Sí? Hasta allí. ¿Preguntas? No, profe. ¿Cómo así? Que todos los gráficos no se usan, bueno, que todos los gráficos no se pueden usar. Exacto. Por ejemplo, miren aquí esta situación. Eso, por ejemplo, voy a irme otra vez aquí al Excel. Tenemos este gráfico, ¿cierto? Que era sobre esta población. Voy a escoger otra vez aquí los datos y vamos entonces a hacer un gráfico aquí ahora circular. ¿Sí? Listo, entonces vamos a colocar los datos. Aún aquí se comprende, por ejemplo, ¿cierto? De que la intención o la aceptación de la actuación de ese presidente. Bueno, 40 personas dijeron entonces que, que es buena, muy buena, entonces dijeron, por ejemplo, 6, regular, entonces dijeron, bueno, aquí se entra como los colores, ¿cierto? Pero si estos mismos datos los estamos a dibujar con otro gráfico, porque aquí hay muchos tacos de gráfico, aquí, por ejemplo, en dispersión, puntos. Entonces, mire, esos gráficos nos está dibujando esa misma gráfica, pero no dan como la misma idea, ¿cierto? O sea, ese gráfico que es el gráfico de dispersión, así se llama,
no sería el más adecuado para mostrar esa información. Aún, este gráfico que tenemos aquí, el de tortas, tampoco sería el más adecuado para mostrar esta información. ¿Por qué no sería el más adecuado? Porque estos son cantidades, ¿sí? Cantidades. Y los gráficos de torta, lo más común que utilicemos es para trabajar en términos de porcentajes. Es uno aquí puede leer que el 40% de la población, ¿cierto? Aquí no, 40 de los votantes. No, para eso entonces utilicemos este gráfico que está acá. Eso sí nos muestra la diferencia de aceptación para cada tipo de las condiciones que hemos establecido. ¿Bien? Entonces, por eso, no todos los gráficos expresan la misma O sea situación. que el 40 que aparece en el de la torta representa el 40% de la población total, no, No. no 40 votantes o 40 Esperaríamos, por ejemplo, exacto, esperaríamos que eso fuera el 40%, pero no es el 40%, es 40 de las personas, 40 personas de las que fueron encuestadas. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si hacemos, voy a echar aquí la suma, para saber entonces cuántos tenemos. Tenemos 100 personas. Ah, bueno, como da 100, entonces sí, valdría pues lo del 40%, ¿cierto? Por ser 100. Pero supongamos entonces que aquí hubiese sido una, ¿cierto? Entonces nos va a dar 99, entonces ese 40 son el 40% de la población. No, porque ya el 40, ya la población no son 100 exactamente, son 99. ¿Sí ves ahí la diferencia? Entonces, si uno lo presenta en el gráfico así, sin la tabla, entonces uno entendería aquí, ¿eso está hablando de qué? Será de porcentaje, porque normalmente los gráficos circulares se representan un porcentaje. ¿Sí? Y mira que coloca ahí hasta valores. O sea, 40, 40%. Pues trata como de redondearlo, ¿cierto? Porque él está como condicionado, deja colocar eso en términos de porcentajes. Pero realmente no es porcentaje, es una cantidad solamente. ¿Sí? Listo. Aquí no es. Bien, entonces ya sabemos entonces que no dan la misma impresión por la forma pues como están organizados los gráficos. Pues si ahí lo que tocaba hacer es tener un gráfico así como este. Ahora sí, el punto número 5. Entonces dice, un diario publicó esta información. Entonces mira, causa de accidentes mortales. Y mira este gráfico, es un gráfico de torta y entonces son porcentajes. ¿Cierto? Tiene relación con lo que acabamos de decir. Entonces dice, casos de accidentes mortales, 38% se ocasionan por el alcohol y las drogas, 28% por distracciones, 19% por velocidad inadecuada, 15% por maniobras antirregulatorias. Y el total de muertes fueron de 3.212. ¿Sí? Entonces dice, ¿cuántas personas murieron en accidentes cuya causa fue el alcohol o las drogas? ¿Sí? Como nos dan ese 38%, porque este es el que me están preguntando, entonces aquí la pregunta es, ¿qué número de personas han muerto por alcohol y las drogas? ¿Sí? ¿Cómo calculamos entonces ese dato, el número de personas que murieron por alcohol y drogas? multiplicar por el porcentaje. Multiplicar por el porcentaje, ¿no? ¿Y entonces cómo lo haríamos? Eso daría un total de 1.220,56 muertes. Vamos a ver si sí es verdad. Entonces la A, ¿usted multiplicó qué? A, 38. El porcentaje por, no, o sea, por la cantidad de muertes. O sea, le saqué el 38% al total de lo que corresponde al 100%. Exacto. Entonces lo que Deider plantea allí básicamente es una regla de 3. Entonces me está diciendo, listo, si el 100% equivalen a 3.212, entonces el 38% ¿a cuánto equivale? Eso es. ¿Sí? Entonces, eso se establece, sí, podemos sacar lo que usted hace ahí en la calculadora, sería, ¿cuánto es el 38% de 3.212? Le va a dar ese valor, ¿cierto? Pero eso se establece entre lo que es una regla de 3.
Entonces, en ese caso, uno dice, bueno, X entonces va a ser igual, a eso es lo que nos va a estar la regla de 3, 38% por 3.212 sobre 100%. Entonces, como está un porcentaje dividiendo y un porcentaje multiplicante, lo podemos cancelar, ya nos va a quedar son cantidades. ¿Sí? Y eso nos va a dar 1.200, ¿qué? Ya coloqué en decimal aquí. 1220. 1220,56. Exacto. 1220,56. Bueno, como hablamos en términos de muertes, entonces se puede redondear, ¿cierto? A 1.220 personas. ¿Sí? Eso es una aproximación. Ese símbolo que estoy colocando aquí. ¿Sí? Es una aproximación, no es el igual, pues, como tal. Entonces, Sí. se aproximaría entonces a 1.220 personas. Pues porque no podemos decir entonces que entre los muertos y que ya fue, porque si son muertos, entonces están enterrados, entonces se enterró a alguien que estaba 56% muerto, o sea, alguien que estaba medio moribundo. Entonces no podemos decir eso. Realmente los que están muertos, 1.220. Listo. La B nos dice, el 75% de las distracciones son fruto de la euforia o de la lentitud de reflejos que producen el alcohol y otras drogas. Según esto, ¿qué porcentaje de accidentes está relacionado con el alcohol y las drogas? Profe, Sí. sería, se multiplicaría el porcentaje del 28% por el 75% y nos daría un 21%, ¿cierto? Que sería el total de las muertes. Yo pienso de que, Y bueno, entonces se suma y el porcentaje de accidentes sería entonces el 38, sumándole el 21, que sería un 59%. Listo. Ahí tenemos una idea. ¿Deyer iba a decir algo? sí, porque están hablando en sí del alcohol y drogas. O sea, habría que sacar el 75% de 1220. Esa sería la respuesta de los distractores de frutos de la euforia y la lentitud dentro dentro del alcohol y drogas, que es el 38%. Pero aquí dice, mira, el 75% de las distracciones son, Ajá. las distracciones son el 28%. Entonces, el 75% de las distracciones son fruto de la euforia o la lentitud de reflejos que producen el alcohol y las drogas. O sea, hay gente que se distrae y muere entonces en accidentes. ¿Cierto? Y de esas 3.221, por distracciones se produce entonces un 28% de la población. Pero esas distracciones se producen por muchos factores. Y uno de los factores principales, por ejemplo, es el uso de alcohol y drogas. O sea, están distraídos por utilizar alcohol y drogas. Entonces ahí la pregunta sería esa. ¿Cuánto sería ese 75% de esas distracciones? ¿Sí? O sea, habría que sacar el 28% de 3.212 y de esa cantidad sacarle el 38%, ¿qué? O el 75%. Necesitamos saber del 75%. Entonces, ahora sí. María, ¿me repites por favor lo que tú dijiste? ¿Cómo lo podemos hacer? A ver si de pronto sería así. Para que si de pronto lo entendemos todo. Profe Joemi, Eso, Joemis, qué pena. se multiplicaría pues el 28% por el 75%, que se nos daría un 21%. Listo, 28% por 75%, ¿cierto? Pues en ese caso, entonces, lo que Joel está haciendo es que, bueno, ella está tomando este 28 como su 100%, o sea, son 100% de las personas que se mueren por distracciones. Ese 100% le quiere calcular entonces el 75%, porque es que se distraen es por el consumo de alcohol y drogas, ¿cierto? Entonces, ella lo que plantea sería esto. Bueno, en términos, por ejemplo, no en porcentaje, sino en decimales. Entonces, si lo plantea, entonces sería así. 0,28, ¿sí?
por 0,75. ¿Y eso va a dar cuánto, Joelis? 21, 0.21. 0,21, ¿cierto? Que equivaldría a 21%. ¿Por qué lo expreso en decimales? Porque es que si multiplico, por ejemplo, 28 por 75, porque está en porcentajes allí, entonces ese me va a dar un valor bastante elevado. 28 por 75 me va a dar 2100, ¿cierto? Y si entonces, aquí creo que hay un resultado de 2100, y como está en porcentajes este, yo diría, ah, bueno, ese porcentaje aquí no, pero eso no es un porcentaje real, pues porque se está pasando del 100%, ¿cierto? Entonces por eso no se expresa en términos de porcentaje, sino en términos de decimales. Listo. Y ahora si teniendo en decimal, lo puedes presentar al 100% del resultado final. Entonces sería un 21%. ¿Qué quiere decir ese 21%? O sea, de estas 28% de las distracciones, el 21% se producen por el uso de alcohol y drogas. ¿Sí? O sea que el otro 7% ¿qué? Ah, por estar mirándose al espejo, por estar hablando por el celular, ¿cierto? Por estar maquillándose mientras conducen. ¿Sí? Por quedarse mirando entonces a la vecina mientras usted va en la moto conduciendo, por ejemplo, y se distrajo. Ya. Eso es. ¿Sí? Listo, entonces, ahora sí la pregunta. Según esto, ¿qué porcentaje de accidentes están relacionados con el alcohol y las drogas? La segunda 21. parte, Joel, entonces, ¿qué me decía? Profe, que se sumaría el... Ah, espere que me equivoqué. No sería Es 21. 28 más 21. Claro, porque El tenemos, 28 más 21, sí, porque me... exacto, tenemos ya que por alcohol y drogas se produce el 38% de las muertes, ¿cierto? O sea, realmente por simplemente estar borracho o drogado es el 28%. Pero hay personas que todavía no están borrachos, pero se distraen porque están tomando y se accidentan. Entonces eso sería un 21%. Entonces, realmente la respuesta aquí se va a hacer ese 38% que tenemos por alcohol y drogas más 59. Más el 21. 21% que se accidentan porque estás distraído, pero distraído ¿por qué? Por el consumo de alcohol y drogas. Eso nos va entonces 59. 59%. ¿Cierto? 59% accidentes por el alcohol y las drogas. Eso es, entonces. ¿Sí? Listo. Entonces, miren que aquí hemos hecho pues, interpretaciones de datos a partir pues como de situaciones hipotéticas que les presento pues con esta guía, ¿cierto? Y eso, estos cálculos que estamos haciendo aquí, esos son, o esas interpretaciones son las que se hacen entonces en la estadística descriptiva. ¿Sí? Eso es lo que una decía en la estadística descriptiva. Lo que ideal es que nosotros podamos entonces, una información que tenemos, poderla entonces como comprender, sí, analizar y comprender, y entonces poder determinar, ahí sí entonces empezar como a determinar qué está pasando con esos, con ese fenómeno, con esa situación, por el caso de accidentes de muertes, que yo no puedo decir que las causas de la droga del alcohol y drogas, la causa del accidente por alcohol y drogas no es simplemente el 38%, sino que realmente es esto. Pero eso es haciendo pues como un análisis exhaustivo pues de la información. Listo. ¿Preguntas hasta allí? No. No hay preguntas. Listo, bien. Bueno, la respuesta de Manuela, la respuesta de todos. Yulisa, ¿cómo estás? Hola, profe, bien. Me alegra, sí, lo que pasa es que no se te escucha mucho la voz. A ver Estoy si no prestando entiendes algo. atención que no estuve en la clase pasada. Ah, ok, listo, tranquila, exacto. Sí, ten la confianza de pronto de que cuando no entiendas algo, tranquila, puedes preguntar, me puedes parar ahorita para que lo podamos entonces como comprender. Ok, profe. Bueno, entonces,
Esa es la guía entonces de introducción, la primera guía. Igual yo se las voy a compartir entonces para que ustedes tengan como lo que trabajamos aquí. Voy a saltar otra vez entonces aquí a la plataforma, la página. Y me voy a ir exactamente a esa parte que dice tareas, para mostrarles algo. Tenemos entonces en tareas dos actividades. Esta se llama actividad de conocimientos previos, ¿sí? Que es la que acabamos de terminar. Ese ejercicio que hicimos aquí. Ese que estábamos mostrando. ¿Cierto? Esa es la actividad de conocimientos previos. Es apenas como para calentar motores. Pero si entramos a tareas, encontramos aquí dos actividades para resolver. Esta primera que dice taller de seguimiento número 1, que está puesto o está disponible hasta el 6 de septiembre, ¿sí? Para que lo hagamos. Y tenemos un taller de seguimiento número 2 que está hasta el 13 de septiembre. Ese se abre el 6, o sea, ustedes lo pueden ver el 6, y tienen disponible hasta el 13 para hacerlo. La idea entonces es que en esta semana ustedes se concentren en esta tarea, ¿sí? Por eso digo, si abrimos aquí este segundo, no nos vamos a nada. Se dice, esta tarea está bloqueada hasta el 6 de septiembre. Para esa fecha es que la podríamos ver. Vamos entonces a mirar el primer taller de seguimiento. Recuerden entonces que ya los talleres de seguimiento, es lo que llaman seguimiento, ya esos sí son para hacerlos, ¿cierto? Y para subirlos aquí en plataforma. Entonces, cuando ustedes ya tengan la actividad resuelta, sea en su libreta de cuadernos, o sea en Word o en hojas de blog que ustedes tengan, ustedes tienen que digitalizar la información, ¿sí? Y por el botón de entregar tareas, ustedes me van entonces a mandar a mi material. ¿Dónde está la tarea? Aquí en ese botón. Entonces dice, hay que colocar a prueba, lo aprendes al momento y realizar un primer ensayo de la entrega de trabajos a través de la plataforma. Ese es pues como el objetivo de la clase, de esta actividad. Hay que descargar este archivo. Aquí lo estoy abriendo. Dice, lea con detenimiento el material de estudio. Al final del material encontrará una actividad llamada ejercicios del capítulo, de los cuales desarrollaremos los numerales del 5 al 15. ¿Sí? O sea, de todos esos ejercicios vamos a hacer apenas del 5 al 15. Dice, analiza el planteamiento de cada enunciado, responde cada una de las preguntas y elabora un documento en PDF. Aquí entonces les explico, podemos nosotros trabajar en nuestra libreta de apuntes bien presentado, bien organizado, o en hojas de blog, y lo que hacemos entonces es tomarle foto, pero esas fotos deben de quedarnos en PDF. Entonces, para que nos queden así en PDF, entonces nosotros en el celular podemos instalar una, o sea, si no tenemos escáner en la casa, con el celular entonces podemos instalar una aplicación que se llama escáner, ¿sí? Que escanea, pues toma la foto, pero lo que hace es escanear. Y eso cuando uno lo tiene allí, uno puede generar un archivo PDF. La idea de eso, de solicitarles eso, es porque el trabajo quede en un solo documento. Porque es que si lo hacemos en términos de fotos, es decir, el trabajo tiene 5 páginas, entonces serían 5 fotos diferentes. Entonces eso ya se desorganiza cuando uno quiera antes de revisarlo, cuando uno quiera montarlo, ¿cierto? Entonces es por eso que se pide entonces en PDF. Listo. Para subir el trabajo, entonces yo les pido que ese documento que generan en PDF lo suban a su Drive, ¿sí? O sea, si tenemos correo de Google Drive o en Dropbox, si no tenemos Drive de ninguna clase, podemos generar un Drive en Dropbox. O si tenemos correo de Outlook, Hotmail, ¿sí? Podemos tener entonces OneDrive, o hay otros correos electrónicos que ofrecen espacio de almacenamiento. Y entonces desde allí entregamos el trabajo. ¿Cómo hago yo la entrega? Voy a mostrarles aquí, por ejemplo. Yo tengo mi trabajo ya hecho, estoy aquí en plataforma y lo quiero mandar acá entonces. Le doy clic en entregar tarea. Cuando le doy entregar tarea, mire, el botón desaparece, pero se me abre aquí entonces ese espacio. Si realmente no encuentro cómo subirlo al Drive, no sé cómo subirlo al Drive, entonces me mandan el archivo, lo pueden seleccionar, pueden cargar un archivo, ¿sí? Entonces usted le da clic, busca su archivo entonces en su celular, en documentos o en su carpeta. Miren qué pasa si este es un documento que está en PDF. Le doy clic y me dice, este tipo de archivo no está permitido, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tiene que ser
PDF. Entonces no pueden dejarlo en Word o en Excel, no, tiene que ser en PDF. Entonces tengo que buscar un archivo que realmente esté en PDF. Supongamos que voy a buscarlo aquí, que sea, por ejemplo, mi actividad. Profe, Sí, David. profe, ahí dice que de las 5 a las 12, ¿no? Sí, claro. De las 5 a las 15. De las 5 a las 15. Sí, señor. Pero dentro del documento no hay Ya les voy a ningún mostrar. cuestionario. Claro que sí, sí, ya les voy a mostrar. Entonces, mire, dice, bueno, entonces voy a seleccionar archivo. Él les decía, entonces, tengo aquí mi archivo, supongamos que selecciono esta carpeta que estoy organizadito. Y esta es mi actividad número 1, que está en PDF. Mire que aquí ya no me muestra nada. Te lo selecciono y le doy apenas entregar. Botón entregar y ya, automáticamente me sube a mí el trabajo. ¿Cierto? Eso en el caso pues que lo tengan guardado en su dispositivo. Pero si lo tienen entonces en el Drive, usa aquí por la URL, usa aquí me va a colocar entonces a compartir la dirección. ¿Sí? La dirección de la URL. ¿Cómo la obtengo? Voy a abrir una ventana aquí nueva. Y aquí me muestra que tengo mi correo abierto. ¿Cierto? Y voy a buscar aquí entonces en estos puntos las opciones de Google y me muestra mi Drive. Le doy clic. Entonces yo tengo mi archivo aquí guardado. ¿Sí? Entonces yo sé que mi archivo está en mi carpeta que se llama Remington y está dentro de la materia, por ejemplo, si yo tengo aquí muy organizadito, estadística prolífica, perdón. Y ese es el archivo que yo quiero compartir. Entonces le doy clic secundario y le doy obtener enlace para compartir. Le doy clic y me genera un enlace. Hay que tener cuidado aquí porque normalmente nos los muestra así. Cuando le damos por primera vez, nos muestra así restringido. Si yo copio este enlace así, si ustedes copian este enlace así y me lo mandan, yo no puedo ver el trabajo. Porque usted no me está autorizando a verlo. Simplemente me está diciendo, yo tengo ese trabajo aquí. Para yo poderlo ver, para poderlo revisar y calificar, usted tiene que darle aquí cualquier persona con el enlace. Y esa cualquier persona voy a ser yo, porque usted me va a mandar solamente a mí. Y mire que aquí ya cambia. El enlace pues cambió como de colorcito. Así lo copio. Miren que aquí me dicen que solamente yo lo voy a leer. No voy a hacer ninguna modificación. Entonces copio el enlace y le doy en listo. Ya ahí lo que copié fue la URL. Entonces ahí sí me voy a la plataforma. Ahora no sé dónde la tengo. Aquí. Mire, tengo la URL y aquí entonces doy clic secundario, pegar. Y ahí ya tengo la dirección web donde tengo yo mi archivo guardado. Y le doy simplemente en entregar tareas. Si quieren hacer un comentario al respecto, alguna observación que quieran informarme, me la pueden hacer aquí. Igual entregan la tarea. Y ya automáticamente a mí me llega entonces el trabajo y yo lo podría entonces ya calificar. ¿Sí? Ahí tienen varias opciones pues como para entregar. Listo, David. Ahora sí te voy a mirar la que tú estabas preguntando. Esa es la guía. ¿Sí? La guía entonces tiene 18 páginas. Entonces, ¿es un taller de 18 páginas? No. Es un taller que tiene primero una información que eso también contiene lo que yo les acabé de explicar ahorita sobre qué es estadística, población, variable, ¿cierto? Mire que ahí tenemos por estadística, tiene una definición. Por acá adelante tenemos entonces tipos de estadística, la descriptiva, la inferencial, ¿sí? Mire, aquí dice otra vez que es población, que es muestra, y nos da unos ejemplos. ¿Sí? Por acá entonces dice tipos de variables, cualitativas, cuantitativas, y nos dice entonces aquí la gráfica. ¿Sí? Nivel de medición, de niveles nominales, niveles ordinales, lo que estábamos mencionando ahorita. Y casi al final, bueno, aquí empieza entonces unos ejercicios, 1, 2, 3, 4, pero yo dije que estos no, sino del 5 al 15. Y aquí dice entonces, aquí, ejercicios del capítulo, ¿sí? Porque eso lo especifico ya ya. Entonces, busquen el título de ejercicios del capítulo que empieza del 15, pues del 5, perdón, aquí está. Y va hasta, mira, aquí empieza 12, 13, 14, 15. Este es el ejercicio 15. ¿Sí? Eso es lo que vamos entonces a trabajar.
No, el texto se ve largo, pero realmente lo que hay que hacer es poco. ¿Por qué? Miremos, por ejemplo, aquí la primera. Dice, explica la diferencia entre variables cualitativas y cuantitativas. Proporcione un ejemplo de variable cuantitativa y de variable cualitativa. Entonces, mire que la pregunta es muy fácil. Aparte de eso, dentro del mismo documento tienen que es una variable cualitativa y que es una variable cuantitativa. Luego dice, explique la diferencia entre muestra y población. La pregunta 7, que sería la tercera. Explique la diferencia entre variable discreta y continua, que ya la trabajamos también en este video, en la clase de hoy. En los siguientes problemas indique si se recoge la información con una muestra o con una población. O sea, aquí en este estudio, utilicemos muestra o utilizamos población. Y así. ¿Sí? Entonces, mire que realmente esto es porque aquí nos dan las tablas en que uno va a ubicar esos datos que están acá, de acuerdo pues a esa condición. Entonces, por eso se ve así como largo, pero realmente no, el taller es corto. ¿Sí? Bien. La idea entonces es que esta semana ustedes muy juiciosos, ustedes lo trabajen y lo podamos entonces entregar el próximo jueves, ¿cierto? Que sería 6. Ah, no, tenemos clases hasta el domingo. Igual el próximo jueves que vamos a tener, tenemos clase, si tienen alguna pregunta, tienen alguna duda de la actividad, me pueden entonces, aprovechamos el jueves para que me hagan todas las preguntas que sean necesarias de ese taller. ¿Sí? Y entonces el domingo ya lo puedan entregar ya completico y con calma. ¿Hasta allí? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Vamos bien entonces. Listo, entonces, no siendo más, nos veríamos entonces el próximo jueves. Ustedes muy juiciosos entonces desarrollando el taller esta semana. Recuerden que me pueden entonces escribir por la misma plataforma. Si tienen dudas y preguntas, por ahí me pueden escribir en la plataforma. Y yo trato entonces de contestarles también desde allí. O cualquiera de los compañeros le puede también responder las preguntas que ustedes hagan. Bueno, señoritas, señoritos, un placer y nos veríamos entonces la próxima semana. Bueno, Bueno, profe, profe, gracias. gracias. Con gusto. Listo, Bueno, profe. profe, gracias, hasta luego. Hasta luego, Yulisa, bienvenida.